matar a otro es, por lo general, condenado por la sociedad y la ley. Sin embargo, ¿qué hay de los casos en los que se mata para evitar el sufrimiento de una persona? La eutanasia es definida por la Real Academia Española como una intervención deliberada para poner fin a la vida de un paciente sin perspectiva de cura. Esta definición es la que se usa coloquialmente. Sin embargo, el profesor de filosofía moral de la Universidad de Miami, James Rachels, habla en un texto publicado en los años 70 sobre una distinción que suele hacerse entre dos tipos de eutanasia. La eutanasia activa, entendida como la acción de provocar la muerte de un paciente, y la eutanasia pasiva, omitir acciones o tratamiento que prolongue la vida del paciente. No obstante, hay una discusión sobre si el segundo caso puede ser considerado eutanasia, puesto que no hay una intervención para evitar el sufrimiento con la muerte. La eutanasia activa solo es legal en 5 países del mundo: Países Bajos, Canadá, Bélgica, Luxemburgo y Colombia. Países Bajos fue el primero en el mundo en permitirla en el 2002. Su ley incluye la eutanasia y el suicidio asistido, en el que un médico entrega una dosis letal de droga para ser consumida. No obstante, el suicidio asistido es considerado algo distinto y los países que lo admiten o lo prohíben no son los mismos que sí permiten la eutanasia. Los requisitos para que un médico que realiza cualquiera de los dos no sea sancionado en Países Bajos son que el paciente lo pida voluntariamente, que el médico tenga la convicción de que hay un sufrimiento insoportable, que el paciente esté informado de su situación y perspectivas futuras, que sepa con claridad la situación que lo aqueja, la opinión de otro médico que compruebe los 4 requisitos anteriores, y la muerte debe ser consecuencia directa del suicidio asistido o la aplicación de la eutanasia. La palabra, la palabra eutanasia proviene de las voces griegas que significa bueno, y thanatos, que significa muerte. Quiere decir buena muerte. Este término ha evolucionado y actualmente hace referencia al acto de acabar con la vida de otra persona a petición suya con el fin de minimizar el sufrimiento. La eutanasia está legalmente regulada en territorios como Países Bajos, Bélgica, Luxemburgo, Canadá y en los estados australianos de Victoria y de Australia Occidental. En Estados Unidos la eutanasia es ilegal, pero algunos estados han regulado el suicidio asistido. En España, la eutanasia y el suicidio asistido son legales. En la eutanasia, un profesional sanitario tendrá que provocar la muerte de la persona que ha pedido ayuda para morir. En el suicidio asistido, es la persona que desea morir quien pone fin a su vida, habitualmente mediante la ingesta de un fármaco que sea letal. En este caso, la tarea del médico será dispensar o prescribir la receta del medicamento en cuestión. Fuente: www.cielo.org.pe y revista de la Asociación Española de Neuropsiquiatría. Dicho esto, pues damos inicio a este debate. Vamos a tener 3 rondas con la participación de 2 minutos por cada pregunta que se les realizará a cada una de nuestras panelistas y a la psicóloga. Empezamos con la primera pregunta para mi querida Reina. ¿Qué dice la ética con respecto a la aplicación de la eutanasia? ¿Qué usted puede compartirnos? Hay criterios muy que están Divididos. divididos, exactamente, están divididos. Según la Asociación Médica Mundial, la eutanasia es un acto deliberado de poner fin a la vida de un paciente, aunque sea por voluntad propia o a petición de sus familiares, para ellos es contraria a la ética. Sin embargo, hay otro grupo de la ética que dice que la eutanasia significa una buena muerte. ¿Ya? Desde el punto de vista jurídico, es la muerte sin sufrimiento físico provocada por voluntad propia a una paciente que tiene una enfermedad incurable, ¿no? Entonces, eh, viendo estos dos puntos de vista que están divididos, como yo siempre digo, hay que ponerse pues en el lugar de la persona, en primer lugar del enfermo, porque si bien es cierto, esto no se puede practicar sin petición del paciente. Y en uno de los casos, dependiendo de la edad, también tiene que ser una justificación también por parte de los familiares. Entonces hay que ponerse en el zapato de los familiares, hay que ponerse en el zapato también de de los, de los pacientes en este caso. La ética defiende mucho esa libertad que tiene el ser humano de tener la capacidad de decidir,
de que se le respete su espacio, se le respete sus deseos, y que muchas veces estas personas que solicitan o tienen esa petición es porque consideran de que su vida está insostenible, de que no lo pueden aguantar. Por eso es una petición, porque lo ponen desde el punto de vista como una petición de decir, por favor, ayúdenme a sufrir menos. Pero a pesar de eso, hay un grupo también que defiende mucho esa parte de que dice que en muchas ocasiones la enfermedad tiene una cura que la tenemos nosotros los sanos, que en este caso sería el poder ayudar, el amor, el cariño que puede brindar el sano a esta persona enferma que de pronto carece de esperanzas ya. Porque si bien es cierto, podemos entender que hay personas que sufren mucho en una enfermedad. Y lo que menos quiere un familiar cuando alguien está enfermo es que sufra, ¿no? Y a veces nos sentimos impotentes, saber de que no sé cómo ayudar en tanto dolor que está. Pero lo que nos aconseja otro grupo, otra ola, es la cura más palpable, se podría decir, para esta situación o para aquellos que sufren dolor, es el amor, es la compañía. Que tal vez estas personas deciden o solicitan esta práctica es porque les hace falta o carecen de ese amor, de la compañía, de la comprensión, y por eso pues se hunden en esa depresión. Muchas gracias, mi querida Reina. La siguiente pregunta es para Silly. ¿Cree usted que realizarse la eutanasia es moralmente aceptable? Ay, qué tema tan controversial, ¿verdad? O sea, es hablarlo en esta mesa sería irnos de largo. Ver con las opiniones de los que nos estén escuchando y los que nos van a escuchar, ya que este podcast va a ser retransmitido igual. Pero hablándolo en lo personal, como parte de esta sociedad, como ser humano, como persona, como hija de Dios, es inaceptable desde mi punto de vista. Quizás muchos cuestionen esta posición porque quizás me digan, tú no estás en los zapatos de aquel, tú no estás sufriendo, tú estás ahí, aparentemente sana, tu vida normal, pero yo lo veo desde ese punto de vista. Es inaceptable porque esta intención de arrebatar la vida, si lo enfocamos desde el ámbito bíblico, esto le pertenece a Dios, o sea, no es decisión mía, le pertenece a Dios. Quizás el sufrimiento que estén pasando, en cierto momento hasta como que Jesús lo expresó, Señor, pasa de mí esta copa, pero no lo veamos de ese punto de vista, con quererse arrebatar la vida, sino que la dio por amor, y eso lo sostuvo, ¿no? Coincido con lo que dice acá mi hermana Reina, que efectivamente el amor es el que compensa, ¿no? Pero moralmente me pongo en la posición de aquellos que dicen, no es aceptable. No es aceptable, no es lo último. Nosotros tenemos fe, creemos en alguien que puede hacer algo sobrenatural sobre aquella situación, y no es justo abandonarnos y, como diríamos en este lenguaje, ¿no?, coloquial, tirar la toalla y de abandonarlo todo. Confiamos en Dios. Muchas gracias. Sí, Muchas gracias. La siguiente pregunta es para la psicóloga. ¿Qué dice la psicología sobre la eutanasia? Bueno, la psicología es invitada a esta toma de decisión por el paciente, ¿no? Se está involucrando al psicólogo en este proceso. Generalmente, pues el médico da un diagnóstico, que es una enfermedad terminal, empiezan los cuidados paliativos. ¿Y cuál es la función del psicólogo? El acompañamiento profesional. Porque hay varios tipos de acompañamiento, ¿no? Puede ser el acompañamiento religioso, el acompañamiento familiar. En este caso, nosotros damos un acompañamiento profesional. ¿Para qué? Para poder acompañar, valga la redundancia, al paciente a que sobrelleve y entienda el diagnóstico que se le ha dado. Entonces, cuando él entiende su diagnóstico, él toma una decisión y hay que respetarle esa decisión. Eso como primera medida. Es la decisión de la persona que quiere hacerlo, que le hagan la eutanasia. Lo segundo es también ese acompañamiento en el duelo, porque la persona que toma esta decisión también tiene duelo, la toma con dolor, no solamente con ese dolor físico del diagnóstico médico, sino también con un dolor emocional, porque viene
el remordimiento de conciencia, no he pedido perdón, no me he reconciliado con alguien, ¿qué va a pensar mi familia? Entonces yo quiero la eutanasia, pero pues no he podido tomar la decisión porque mi familia dice, no, no lo haga, y entonces a veces mi familia piensa más en ellos que en mí, ¿sí? Hay una confrontación que es la que nosotros le ayudamos a manejar al paciente en esta voluntad anticipada de ver, de morir dignamente. Entonces empezamos a ver ese acompañamiento profesional. ¿Para qué? Para respetar, porque, bueno, lo digo como psicóloga, es el respeto a las decisiones de los demás. Y si lo digo como psicóloga cristiana, es así como a nosotros nos respetan si tenemos o no una decisión personal con nuestro Señor, así como nos respetan si queremos no pecar. Entonces, en este momento, esta persona, creería yo, si está acompañada por un psicólogo cristiano y la persona es cristiana, si toma una decisión, la va a tomar guiada por Dios, acompañado por Dios, respaldado por Dios. Y bueno, pues sabemos que Dios es el que da la vida, Dios también la quita, como lo decía la panelista, pero bueno, miren que cuando estaba indagando en ese tema, a mi corazón también vino la muerte de Saúl. Y Saúl hizo su eutanasia. Ujú. Entonces, ¿por qué? Porque él tuvo temor de que los filisteos vinieran y ellos lo hubieran torturado y lo hubieran martirizado. Entonces, es entender al otro y pues con esto no estoy tomando ninguna posición, porque vuelvo y lo digo, las determinaciones y decisiones que tomemos en nuestra vida son personales y se las ponemos a Dios. Pero no tenemos como ese derecho o esa autoridad de decir si está bien o mal. El único que nos juzga es nuestro Señor. Entonces, realmente he visto muchos casos en que las personas están en una situación tan difícil, que duran 20 años ahí en una situación difícil y pues no sé, es muy, muy disonante todo esto. Así es, muchas gracias. Ahora estamos en la segunda ronda. La pregunta es para mi querida Reina. ¿Usted puede mencionarnos un caso en el que han aplicado la eutanasia y cuál es su opinión al respecto? Sí, estoy analizando un caso en Bélgica, donde al parecer es el único país donde se practica la eutanasia a menores de edad, porque en otros países pues lo hacen a mayores de edad. Sé que hubo un caso de un niño que le practicaron eutanasia, no se sabe exactamente la edad ni lo que tenía, solamente el diagnóstico. Por estos casos me imagino que es bastante reservado y la información pues es bastante reservada. Pero sé que era un caso de un niñito que tenía una enfermedad física muy dolorosa y que al parecer tomó la decisión y le pidió a sus padres, porque en este caso, para que se lo puedan practicar, tuvo que haber habido los padres para dar la autorización. ¿Qué puedo yo decir? Como vuelvo y lo repito, ¿no? Es muy difícil opinar desde el otro lado, ¿no? Hay que ponerse en el lugar tanto del paciente como el de los padres. Porque yo como madre, pues sí me dolería muchísimo ver a mi hija sufrir y no tener tener en mis manos cómo ayudar. Ver a mi hijo que sufre y yo impotente no poderle ayudar. Realmente, como reina, sé que es doloroso, pero no me gustaría estar en esa posición, la verdad. No me gustaría estar en ese caso de poder decidir quitarle la vida a mi hijo o que mi hija me diga, ya no quiero vivir por lo que me está pasando. O sea, realmente no me gustaría estar. No me gustaría estar. Realmente los padres son muy valientes en respaldar tal vez esa decisión y me imagino que ha de ser relacionado con el dolor que tanto el niño como los padres pues tienen que estar pasando, ¿no? Muchas gracias. Sí. Ahora la pregunta para Silly. Asimismo, ¿puede mencionarnos un caso en el que hayan aplicado la eutanasia y cuál es su opinión al respecto? Bueno, efectivamente en Internet pues es muy celoso con estos casos. Pienso que por ser juzgado, ¿no? Por ser juzgado tanto en el ámbito legal, jurídico, porque esto tiene que ver mucho con las leyes de cada país, ¿no? Y la autorización.
Pero sí notaba que en Estados Unidos, dice que a una joven de 29 años se le fue detectado un cáncer terminal y el médico le asignó y le indicó, bueno, tu probabilidad de vida será máximo 6 meses. Entonces ella preguntó, ¿no? Al saber que era un cáncer, creo que como todos sabemos qué enfermedad tan letal, si había alguna esperanza, y él le dijo que no y que el proceso iba a ser muy doloroso, muy doloroso. Entonces iba a tener dolor prolongado, fue el término que él usó. Así que Brittany dice que decide llevar a cabo y solicitar pues el suicidio asistido, como es conocido también la eutanasia, en ciertos sectores, en ciertos lugares en Estados Unidos. Entonces ella decide en su lugar natal o en su lugar donde ella vivía no le era aceptado en Oregón, sino que ella decide, perdón, en Oakland, en California, sino que ella decide irse a Oregón y allí se lo aceptan, allí le avalan, tiene asistencia profesional, psicológica, médica, y obviamente ella dice que queda con el lema, ¿no? Para ella dice, hay que cambiar esta política sanitaria y que esté disponible para todos. Creo que sí, es muy respetable la decisión que tome cada uno, pero también es, yo creo que, y me voy por el lado de la teología, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos, que la gente pueda conocer a Dios, presentarle a ese Dios que no pierde la esperanza. Creo que desistir, y sí, respeto, pero haré lo posible y hasta lo imposible para que esa persona desista y que entregue en las manos del Señor aquel Dios sobrenatural que puede mover aquello que un médico puede decir no. Entonces, Muchas gracias, mi querida Silly. Ahora la pregunta para nuestra psicóloga, ¿qué se puede hacer para evitar esto, para evitar la eutanasia? Si se puede hacer algo. Realmente no, no se puede hacer nada porque nosotros como psicólogos no podemos intervenir en la decisión de la persona. Nosotros lo que debemos es apoyarla, orientarla, permitirle que haya reflexión, pero nosotros nunca como psicólogos podemos inducir en ningún caso a que cambie o no de opinión. Eso te lo puedo decir como psicóloga secular. Si yo te lo dijera como psicóloga cristiana, también estaría en un problema y en una disonancia, porque imagínate que si yo soy psicóloga clínica, llego allá, soy psicóloga cristiana, empiezo a orar por él, pero si esa persona no cree en Dios, si esa persona no le parece bien el consejo, la orientación que yo le dé de manera espiritual. Entonces ahí entra a jugar muchas cosas, porque ¿qué pasa? Que empezamos a ver la muerte natural y la muerte asistida. Entonces empieza a haber también confrontaciones. Mira, si esa persona no estuviera conectada a una máquina, hubiera muerto ese mismo día. Si no existiera esa tecnología, hubiera muerto ese mismo día. Entonces empieza a haber esos debates profesionales de que realmente, y vuelvo y lo digo, nosotros siempre, en cualquier ámbito, incluso hasta en el ámbito familiar, debemos respetar las decisiones de los demás. Cada uno tiene una fe y, por ejemplo, la fe es bien importante en este tipo de casos. Hay personas que dicen, aplíquele vengan y me aplican los santos óleos y ya ellos se van tranquilos, ¿cierto? Otros vamos a hacer una oración y vamos a entregarle la vida a Dios y se van tranquilos. La espiritualidad es bien importante, pero no todo el mundo tiene esa área espiritual en su proyecto de vida. Y es lo mismo, volvemos a lo mismo. Muchos de los familiares no quieren que la persona se le practique la eutanasia, pero la decisión es de esa persona que está sufriendo. Entonces vamos a el tema de la muerte, que es difícil el tema de la muerte en cualquier ámbito porque hay un tabú, incluso en el mismo cristianismo. Las mismas personas cristianas no conocen y no entienden qué es la muerte y que morir físicamente es ir directamente a la presencia de Dios. Entonces, a veces uno no quiere morir y no quiere morir porque pues nosotros fuimos creados para vivir eternamente. Muchas gracias, mi querida psicóloga. Precisamente usted mencionando esta parte de que en algunas ocasiones la persona está conectada solo a una máquina, si no ya estuviera muerta. Les voy a compartir, yo conocí de un caso de una prima que ella estuvo un mes en terapia intensiva conectada a una máquina y ya la iban a desconectar. Eso nos enteramos por otras fuentes, porque era un hospital público. Y precisamente el día que la iban a desconectar,
ella se levanta. Todo ese tiempo nosotros estuvimos orando. Yo creo y sigo fiel y firme en esto, de que cuando Dios quiere hacer las cosas, Él lo hace. Aún más allá de lo que la ciencia determine, lo que la ciencia diga o lo que la ciencia quiera hacer. Muy bien, ahora vamos a entrar en la parte bíblica. ¿Qué dice la Biblia respecto a la eutanasia? ¿Se puede? ¿No se puede? Ya que hay tanta polémica, ¿no? Porque hemos escuchado hasta el momento las diferentes opiniones, lo que ustedes han compartido, también lo de la psicóloga. Pero si nos vamos a la palabra, ¿qué dice la Biblia respecto a esto? A ver, la Biblia no dice exactamente no se practique la eutanasia, o sea, no lo dice así. Pero si nosotros estudiamos y bueno, vemos lo que es la esencia de Dios, sabemos que Dios es fuente de vida. Amén. Así es. Y que su Hijo vino también aquí a dar vida y vida en abundancia. Así es. En 1 Samuel 2:6 dice que Él es el que da la vida y en las manos de Él también está la muerte. Así es. Entonces, poniendo todo en la balanza, poniendo todo en el equilibrio, podemos decir que, bueno, que Dios valora mucho la vida que nos da aquí en la tierra y la vida que nos ofrece a todos aquellos que creemos en Él luego, después de esta muerte física que nosotros vamos a pasar. Entonces, yo considero que la esencia de Dios como tal es vida. Y considero que la Biblia respalda esa parte. Considero mucho también lo que la psicóloga dice con respecto a que los casos, ¿verdad?, son cada uno diferentes y hay que también analizarlos. Pero yo también creo firmemente que hoy son tiempos donde Dios es el mismo ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Y yo sigo creyendo también de que Dios sigue siendo un Dios de milagros. Así es. Y que tiene poder para transformar las cosas. Por encima de cualquier pronóstico científico, médico, que Dios tiene poder para transformar las cosas. Eso yo lo creo firmemente. Dentro de sus planes y dentro también de sus propósitos. Muchas gracias, mi querida Reina. Ahora vamos a esta pregunta que mi querida Silly me va a responder. ¿Qué piensas sobre este lema? Este lema de una iglesia de la eutanasia. Salva el planeta, y voy a deletrear la palabra porque en Facebook hay ciertas palabras que no podemos decirlas. Salva el planeta, SUICIDATE. ¿Qué piensa de eso, mi querida Silly? Bueno, primero el lema pues no va conmigo, porque yo sirvo a un Dios de vida, a un Jesucristo que entregó la suya para darme la mía, así que cuesta mucho, mi vida cuesta mucho, la vida de todos los seres humanos cuesta mucho y no está en decisión de cada uno si él la dio quitarla. Este lema de la iglesia de la eutanasia, la verdad, es una declaración que se dio en una manifestación, un grupo de personas que se reúnen, no es una iglesia establecida precisamente, sino que es una comunidad de personas que tienen un mismo concepto y desean, según ellos, bajo sus conceptos, hay que salvar el planeta, mejor elimínate, mejor sale de aquí, ya no sigas viviendo. Entonces, son motivaciones de personas y quizás voy a juzgar el término, pero sí, de cierta perturbación, de no amar la vida. Y no amar la vida es no amar a Dios. Entonces ellos, en este respaldo, ellos dicen hay mucha superpoblación, hay mucho impacto ambiental, así que mejor elimínate, ¿no? Y no estoy obviamente de acuerdo. La palabra de Dios, y quisiera terminar mi intervención con esto, dice en 1 Corintios, Pablo hablando a los Corintios en 6, 19, 20, ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo? ¿Quién está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados por un precio, por tanto honren con su cuerpo a Dios. Para mí no solo es cuidar el cuerpo, sino conservar, insisto, lo que a mi amigo amado Jesús le costó tanto. Muchas gracias, mi querida Silly. ¿Cómo afecta la eutanasia a la familia del paciente, mi querida psicóloga? Yo quisiera hacer de pronto también responder algo frente a lo que nos dice nuestra compañera, y es que también miremos que la vida que Dios nos da no es solamente una vida física, hay una vida espiritual y hay una vida eterna.
Cuando se habla en Juan 10:10 que el ladrón no vino sino para matar, robar y destruir, pero yo vengo a darles vida y vida en abundancia, estamos hablando de la vida eterna. Entonces es poder entender que así nosotros muramos acá, seguimos siendo eternos en el Señor. Y es poderle mostrar a las personas eso, porque así como tú dices que tu familiar se levantó, yo conozco también el caso hace poco de una humorista colombiana que también ya la iban a desconectar y ella vivió. Pero también conozco el caso de muchas personas cristianas conocedoras de la palabra que mueren jóvenes, que mueren de un momento a otro. O sea, para Dios lo más importante es la vida eterna, ¿sí? Por eso dice la palabra también que no importa ganarnos este mundo y perder la vida, es mejor ganarnos la vida eterna que ganarnos la vida en este mundo. Y obviamente no lo dice con este contexto de la eutanasia, pero es que nosotros como conocedores de la palabra de Dios, también de pronto podemos estar teniendo un temor a la salvación, ¿cierto? Entonces, si se mata, no va a ser salvo. Y nosotros, el único que nos salva es Jesucristo, no nosotros mismos. Jesús ya vino, ya hizo la obra, y Él es el que nos salva. Yo diría eso frente a la vida, no porque esté de acuerdo o no con la eutanasia, sino que yo sí creo que el mismo Señor, si ve que yo como conocedor de la palabra, como cristiano, como creyente, le clamo a Él mismo es el que se encarga de llevarnos a la presencia de Dios a nosotros o a nuestros seres amados. Entonces, podría decirlo así. Muchas gracias. ¿Y qué hay de este versículo en Eclesiastés 7:17 que nos indica, no seas demasiado impío ni seas necio, porque has de morir antes de tu tiempo? La verdad es que mientras yo buscaba sobre el tema, me impactó bastante esto, porque es como que dice, a ver, yo sé que tú puedes hacerlo, todo te está permitido, ¿no? Ya está en ti el hacerlo, pero ¿por qué antes de tiempo? A mí este versículo como que me dijo, wow, les digo mi experiencia. Más claro, más claro. Respetando cada uno de ustedes su opinión, porque ya estamos por cerrar el debate y si queremos que las personas que están conectadas, gracias a Dios, pues se lleven en esta tarde una palabra que realmente llegue a sus vidas y si tal vez estén o tengan algún conocido que tal vez quiera hacerlo, porque sabemos que podemos tener familiar en cualquier parte del mundo y allá pueden estar aplicando esto, pues que ellos tengan y disciernan a la luz de la palabra. Nosotros como cristianos lo hacemos. Es importante que podamos entender esto, gracias a las personas que se están conectando. A Yanina Salterine, ella también es escritora y la tendremos la próxima semana, pero aquí en cabina. Ella viene de Estados Unidos. Gracias por estar conectada. También a Jorge Luis Lurita García, él es el director de Radio Renovados por Cristo. Un fuerte abrazo. Gracias por estar conectado también. Así es, bueno, las opiniones han estado dadas, han sido puestas en la mesa y muchas gracias a la psicóloga también por todo lo que nos ha podido compartir. Aquí también les voy a leer lo último en 1 Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues por precio habéis sido comprados. Por tanto, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Eclesiastés 8:8 también nos dice, no hay hombre que tenga potestad para refrenar el viento con el viento, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no se da licencia en tiempo de guerra, ni la impiedad salvará a los que la practican. Así es, para todas las personas que han estado conectadas. Y lo último que voy a leer de la Fuente de Derechos Humanos nos indica, en la eutanasia están comprometidos derechos fundamentales como el derecho a la vida y a la integridad física y moral, los principios de la dignidad humana y el libre desarrollo de la personalidad, el valor, libertad, la libertad ideológica y religiosa. Así es, bueno, este tema realmente es un tema muy amplio que aquí en el tiempo que tenemos no lo podemos tratar, tal vez podemos hacer una segunda parte, creería que sí, pero hemos querido aportar con algo, ¿no? Que podamos tener una esperanza a pesar de,
de la situación por la que estemos atravesando o están atravesando. Puede ser una enfermedad terminal. Hemos escuchado muchos casos también como Dios ha sanado. Aquí yo tuve a personas de otras partes conectadas, asimismo en el programa, y que nos decía que incluso Dios hizo un milagro en el momento que estaban orando. Así, que ella estaba como con una lepra. Y ella dice que ella no quería ir a la iglesia y le llevaron, vamos, que el pastor va a orar, Y en ese momento cuando el pastor oró, ella, mis hermana, ella lo decía aquí, el programa está grabado, ustedes lo pueden buscar. Graciela se llama, la invitada desde España. Y ella dijo, hermana, yo estaba cerrada los ojos y nada más oraban y cuando abrí los ojos estaba limpia. Fue el milagro instantáneo. Gloria a Dios. Así es. Entonces, hay muchos casos para contar y compartir y que nosotros siempre podamos entender esto, que mientras hay vida hay esperanza. Así es. Y esta vida, así es. Y esta vida es pasajera, pero hay otra mejor vida, la que nos espera, a la que todos apuntamos. Todos apuntamos a esa, a la vida más allá de la muerte. A esa vida eterna, que serán miles de años. Y los invitamos también a las personas que se están conectando a través de radiobendiciononline.com. Aquí nos dicen amén, saludos, bendiciones. Juanita Zamora Peralta. Así es que los invito en este momento a que nosotros podamos ver unos anuncios publicitarios y regresamos. Dios me los bendiga.